Gracias a Oliver Fernández. El gobierno de Nicolás Maduro sigue ignorando las medidas dictadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a favor del capitán de navío Luis Humberto de la Sota, detenido el pasado mes de mayo por estar presuntamente involucrado en una conspiración para derrocar al gobierno. Sonsiré de la Sota, esposa del oficial de la Armada, denunció en NTN 24 que el militar no ha recibido la atención médica adecuada para tratar su hipertensión, a pesar de que la comisión ha dictado medidas cautelares en ese sentido. En este mismo espacio nos dijo que han solicitado a las autoridades el traslado de su esposo al hospital militar porque ha perdido 20 kilos y se expone a un paro cardíaco. Denunció también que el capitán no ha podido designar un abogado privado para su defensa. Finalmente alertó a la comunidad que su familia está siendo perseguida por la Dirección de Contrainteligencia Militar, es decir, la DIGESIM. Para darle seguimiento a este caso, nos acompaña a esta hora Molly de la Sota. Ella es hermana del capitán de navío Luis Humberto de la Sota. Molly, bienvenida, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idana. Gracias a ustedes por esta ventana. Entiendo, Molly, que además, después que se hicieron públicas las medidas cautelares dictadas a favor de su hermano y de los otros presos, la cosa empeoró y que además tienen días que no han podido verle. Sí, mira, bueno, las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se le dieron a mi hermano, a Luis de la Sota, el capitán de navío. Nosotros, de hecho, esas medidas las introdujimos en el Tribunal Militar y aún todavía no hemos tenido información ni respuesta. Mi hermano, el lunes, ayer, ellos tienen el privilegio, por decirlo así, de llamadas 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, 1 minuto cada día. Y ayer no supimos absolutamente nada de él. Sí nos dijeron que al parecer lo habían aislado el domingo, pero no sabemos absolutamente nada, no hemos tenido información y eso de verdad nos tiene bastante preocupados. Si yo quería hacer una denuncia pública sobre la parte de la violación de los derechos humanos de mi hermano, sobre todo el acceso a la legítima defensa. O sea, a Luis no se le ha permitido tener un abogado privado. Tenemos 6 meses tratando de que tenga acceso a la justicia militar. El defensor público que le impuso la juez, en 6 meses lo ha visto una sola vez. Todos los abogados los miércoles van a visitar a sus clientes y en este caso Luis Humberto no ha tenido ese beneficio. Por otro lado, se le han suspendido las audiencias. La próxima audiencia es el 7 de noviembre y no sabemos si se va a efectuar o no. No tenemos acceso tampoco al expediente, la juez no permite acceso ninguno a ningún abogado y la última audiencia que se suspendió, que fue el 10 de octubre, ni siquiera supimos por qué fue. Ellos fueron trasladados, al menos en el caso de mi hermano y 2 generales, y no justificaron absolutamente nada. Entonces estamos en estos momentos y con el único instrumento que tenemos son las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obviamente la denuncia y estos espacios públicos para que ustedes tengan conocimiento. Claro, que al final uno no sabe, Molly, si las medidas cautelares que tendrían que tener un efecto positivo terminan teniendo un efecto negativo, porque parece que por recibir este tipo de medidas, entonces se les castiga, como en el caso de su hermano. Podría ser así, porque tampoco tenemos acceso a la juez. O sea, en este caso la justicia, al parecer, por lo menos la semana pasada estuvieron de aniversario y no se despachó. La juez no, es más, nosotros hemos solicitado el traslado al hospital militar y no se ha hecho. O sea, ni el DIGESIM, supuestamente el DIGESIM tiene un centro, una enfermería, y ellos alegan de que ellos pueden ser tratados allí. Pero en este caso no es así. Mi hermano necesita una atención médica integral y necesita también sus derechos humanos que se cumplan. Por ejemplo, en el DIGESIM las visitas son los sábados, en el caso de mi hermano, pero no sabemos si va a haber visita los viernes. Los viernes tenemos que esperar una llamada para que él diga sí, mañana. Y cuando se va mañana, hay veces
que simplemente dicen, no, no hay visita. O sea, ahí es un privilegio la visita, la llamada, ellos están encerrados sin ver la luz del sol, porque eso es un sótano. No tiene, bueno, son prácticamente 6 meses sin ver la luz del sol. Obviamente eso trae consecuencias de enfermedades con los músculos y la depresión y todo lo que pueda traer eso. Y, en fin, estamos de verdad en una indefensión en este caso. Y yo me pregunto, y es que los militares no tienen derechos humanos, o sea, no, ¿por qué el gobierno no les da la posibilidad de defenderse en este caso? De los 9 comandos que fueron detenidos ya salieron 4, solamente quedan 5 comandos. Y yo me pregunto, ¿y entonces qué pasó aquí? O sea, ¿por qué no nos dan el acceso a la defensa? ¿Por qué no nos dan la audiencia preliminar? Porque son 6 meses que la familia permanece presa y con esta incertidumbre y no sabemos qué va a pasar. Entiendo que su hermano ha adelgazado unos 20 kilos aproximadamente. Sí. Sí, yo tuve la oportunidad de verlo y está muy pálido, muy delgado, porque ellos les dan comida, si tienen su desayuno, su almuerzo y su cena, supongo que en cantidades, no sé, pero está bastante delgado, muy delgado, está debilitado. Y el problema de la atención en los primeros 35 días estuvo desaparecido. O sea, nosotros no sabíamos en ciencia cierta cómo estaba él, ni siquiera su abogado, su defensor público lo pudo ver. Y en esos 30 días no tuvo tratamiento absoluto, ya él era hipertenso. ¿Tiene acceso, Molly, ¿tiene acceso su hermano a los medicamentos? Nosotros le llevamos las medicinas, mi mamá le llevaba medicinas, a veces se le agotan, entonces en la llamada esa de lunes, miércoles y viernes dice vamos a hacerlo, pero es una medicina genérica, o sea, se le está regulando. Claro. Pero fíjese, le han dado, por ejemplo, diuréticos para bajarle la tensión y esto afecta a los riñones. Obviamente tenemos que hacerle un holter, tiene que ver un cardiólogo. O sea, eso no es así, no le puedes dar un genérico así. ¿Teme usted, Molly, por la vida de su hermano, por las condiciones de aislamiento en las que se encuentra, por la falta de atención médica, por la circunstancia en general? Sí, temo por la vida de mi hermano, por eso la denuncia, porque no sabemos en qué circunstancias se encuentra, no sabemos qué le están haciendo y sí temo por la vida de mi hermano. Pues quiero agradecer a Molly de la Sota por haber estado con nosotros. Es un caso que ya tuvimos hace unos días atrás, queremos darle seguimiento. Está en aislamiento, no se sabe nada del capitán de navío Luis Humberto de la Sota. Igual estaremos atentos al desarrollo de su caso y de lo que de la información que pueda producirse. Molly, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias.